La traición que me abrió los ojos. «Mamá, quédate aquí sentada». En un rato regresamos después de hacer el check-in. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo Mateo antes de que mi vida se desmoronara por completo. Llevo más de 3 horas en esta silla fría del aeropuerto de la Ciudad de México, observando cómo las familias se reencuentran, se despiden, se abrazan con lágrimas y risas, mientras yo sigo aquí sola esperando a un hijo que nunca pensó regresar por mí. Hace 3 horas, cuando llegamos a este aeropuerto, yo me sentía la madre más afortunada de todo México. Mateo, mi único hijo de 42 años, y Sofía, mi nuera de 38, me habían invitado para acompañarlos en un viaje a Cancún. ¿Es tu regalo adelantado de cumpleaños?, mamá me preguntó Mateo con esa sonrisa pícara que siempre tuvo desde niño, igualita a la de su papá. Yo, Rosa Elena, a mis 67 años jamás había viajado fuera de la ciudad. Durante 40 años trabajé como modista, ahorrando cada peso posible. Guardé 300,000 pesos mexicanos en mi cuenta, mi pequeño seguro para la vejez, mi herencia para Mateo, el dinero que gané cosiendo vestidos de boda, arreglando uniformes, desvelándome para darle a mi hijo lo mejor. Todos esos sacrificios con la esperanza de que un día él sintiera orgullo de su madre. Al llegar al aeropuerto, me puse mi vestido verde olivo, el más bonito que tenía para una ocasión especial. Sofía lucía impecable con su blusa color marfil y Mateo cargaba mi maleta rosa con tanto esmero como si llevara un tesoro. «No te preocupes por nada, mamá. Nosotros nos encargamos de todo», me decía mientras acomodaba mi equipaje junto al suyo. «El check-in puede tardar un poco», explicó Sofía con su voz dulce. «Mejor siéntate aquí a descansar, nosotros nos formamos en la fila. Hay muchos papeles, muchas preguntas. No queremos que te agotes». Me dieron un beso en cada mejilla y los vi alejarse rumbo a los mostradores de la aerolínea. Desde mi asiento podía distinguir sus siluetas entre la multitud. Los primeros 30 minutos pasaron entre sonrisas. Cada vez que veía una pareja mayor pasar frente a mí pensaba: pronto yo también estaré viajando así acompañada de mi familia. Me sentía bendecida. Tras años de soledad desde que falleció mi esposo, por fin iba a vivir unas vacaciones junto a las personas que más amaba. A los 40 minutos empecé a mirar más seguido hacia los mostradores. Había mucha gente, mucho movimiento, pero ya no lograba verlos con claridad. Seguro la fila está larguísima, me dije. Los trámites de vuelos internacionales siempre son complicados. 1 hora después me levanté por primera vez de la silla. Las piernas se me entumecían y sentía una presión extraña en el estómago. Caminé hacia el mostrador donde los vi por última vez, pero ya no estaban allí. Me acerqué a una empleada de la aerolínea, una señora de unos 50 y tantos con uniforme borgoña. «Disculpe, vio a un hombre y una mujer jóvenes que estaban aquí hace poco». «Señora, han pasado muchísimas personas por aquí. ¿Tiene el nombre de ellos?» «¿O el número de vuelo?», me preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Yo no sabía el número de vuelo. Mateo se encargaba siempre de todo lo importante. «Fueron por allá», dije señalando las puertas de embarque, pero apenas me hizo caso. Volví a mi asiento. 2 horas. Los anuncios sonaban en español o que inglés, pero yo solo escuchaba los latidos cada vez más fuertes de mi propio corazón. Veía carros de equipaje pasar, familias corriendo para no perder su vuelo, empleados uniformados de un lado a otro, pero ni rastro de mi hijo y mi nuera. Saqué mi celular viejo y marqué el número de Mateo. Sonó 1, 2, 3 veces, hasta que contestó el buzón de voz. «En este momento no puedo atenderte». Su voz alegre contrastaba cruelmente con mi angustia.
Le mandé un mensaje. Hijo, ¿dónde están? Llevo esperando 2 horas. No hubo respuesta. 3 horas después la verdad empezó a colarse en mi mente, como un veneno lento. No iban a regresar. No estaban haciendo ningún check-in. Me habían dejado tirada en este aeropuerto como se abandona a un perro viejo cuando estorba. 4 horas sentada aquí, y finalmente lo entendí todo. Mi hijo y mi nuera no estaban resolviendo nada para nuestro viaje. Habían tomado un vuelo sin mí, llevándose mi dinero dejándome aquí como si yo fuera una carga de la que finalmente se habían librado. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago, y por primera vez en años, las lágrimas me rodaron por las mejillas arrugadas sin que pudiera detenerlas. ¿Se encuentra bien, señora? Una voz suave me sacó de mi trance de dolor. Levanté la vista y vi a una mujer de unos 55 años con uniforme del aeropuerto y una placa que decía «Maribel, atención al cliente». Sus ojos reflejaban la calidez de alguien que ha vivido, que ha sufrido, que comprende el dolor sin palabras. La he visto aquí desde hace horas. Necesita ayuda. Por un momento pensé en mentir. Decir que todo estaba bien, que solo esperaba a alguien que pronto llegaría. Era lo que había hecho siempre, ocultar el dolor, fingir que todo iba bien, sonreír, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Pero algo en su mirada me desarmó por completo, como si pudiera ver directo a mi alma herida. «Mi hijo», balbuceé con la voz quebrada. Mi hijo me pidió que esperara aquí mientras hacía el check-in. Eso fue hace 4 horas. Las palabras salieron a borbotones como un río que llevaba años represado. Maribel se sentó a mi lado sin pedir permiso, como hacen quienes de verdad entienden el sufrimiento humano. «¿Cómo se llama usted?», su voz tenía una dulzura que me recordó a mi madre ya fallecida. «Rosa Elena», respondí secándome las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la piel áspera por los años. «Su hijo tiene su teléfono». Le mostré los mensajes sin respuesta que envié a Mateo, las llamadas que terminaban en buzón, cada intento desesperado de comunicación que caía en el vacío. Sus ojos se endurecieron mientras leía, y pude ver cómo su expresión cambiaba de compasión a algo más firme, como de alguien que quiere protegerte. «Rosa Elena», me dijo Maribel, con esa seguridad que no acepta un no por respuesta. «Creo que tenemos que averiguar qué ha pasado realmente aquí. ¿Me permite revisar si su hijo abordó algún vuelo hoy?» Asentí con la cabeza, aunque en el fondo una parte de mí ya conocía la respuesta. La opresión en mi estómago se volvía cada vez más pesada, como si me hubieran metido una roca fría que me impedía respirar con normalidad. Maribel tomó su radio y empezó a hablar en códigos que no comprendí, pero el tono de su voz dejaba claro que estaba siendo precisa, muy directa en sus preguntas. Escuché nombres, números de vuelo, horarios de salida. Durante varios minutos que parecieron eternos, Maribel colgó y me miró con una mezcla de enojo contenido y ternura de madre, como si estuviera a punto de darme la noticia más dolorosa de mi vida. «Rosa Elena», dijo despacio, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. «Tu hijo Mateo Mendieta y Sofía García embarcaron en el vuelo 847 rumbo a Cancún hace 3 horas. Compraron 2 boletos, no 3, solo 2. Sentí que el mundo se tambaleaba. A mi alrededor, como si el suelo del aeropuerto se transformara de pronto en la cubierta de un barco en alta mar. Las voces y anuncios del aeropuerto se desvanecieron en un eco borroso, y yo sentía que me ahogaba en el aire artificial, tan seco y tan ajeno. «No puede ser», susurré, y hasta a mí misma, mi voz me sonó lejana y reconocible. «Él me invitó. Me dijeron que era mi regalo de cumpleaños adelantado».
Pasamos 3 semanas organizando este viaje. Compré ropa nueva, retiré dinero extra del banco. Les conté a todas mis vecinas que por fin iba a viajar. Cada palabra que pronunciaba hacía que la traición se sintiera más real, más hiriente. Maribel tomó mis manos entre las suyas, sorprendentemente cálidas, a pesar del aire acondicionado helado del aeropuerto. ¿Cuándo fue la última vez que vio los boletos usted misma, Rosa Elena? Su pregunta me atravesó como una daga porque la respuesta era tan obvia como humillante. Nunca los vi. Mateo se había encargado de todo como siempre. Él siempre se encarga de los papeles importantes, murmuré, sintiendo que mi propia ingenuidad me daba una bofetada tras otra. Siempre fue tan responsable, tan organizado desde pequeño. Yo confié en él completamente. Mi voz se quebró en esas últimas palabras. Rosa Elena, insistió Maribel con delicadeza, pero con una urgencia en su tono. ¿Ellos tienen acceso a sus cuentas bancarias, a sus ahorros? Mi corazón se paralizó. La pregunta resonó en mi mente como una alarma de emergencia. Exactamente 6 meses atrás, cuando Mateo se mudó con Sofía y necesitaban ayuda para la nueva hipoteca, le di acceso a una de mis cuentas principales para que pudiera transferir dinero si alguna vez surgía una emergencia. Solo para casos urgentes, me había dicho él, con esa sonrisa igualita a la de su papá. Así no tienes que andar cargando efectivo, mamá, es más seguro. Además, si algún día te pasa algo, yo podría ayudarte en un segundo. Sus palabras sonaron tan lógicas, tan llenas de cariño, que jamás dudé de sus intenciones. Con las manos temblorosas saqué mi viejo celular y abrí la aplicación del banco. Los números en la pantalla se volvieron borrosos, no por mis lentes, sino por las lágrimas que caían directas sobre el cristal. Mi cuenta principal, donde guardé por 40 años cada peso que gané, cosiendo vestidos, mostraba una serie de transferencias realizadas esa misma mañana, mientras yo desayunaba feliz soñando con las aguas turquesa de Cancún y pensando en el orgullo que sentiría mi difunto esposo al vernos juntos. La primera transferencia fue a las 6 de la mañana, 50.000 pesos, a la cuenta de Mateo Mendieta. Motivo: gastos del viaje familiar. Hotel de lujo. 10 minutos después, 30.000 para Sofía García. Motivo: actividades y spa. Y así continuaron una tras otra como cuchilladas digitales que me desgarraban por dentro. 40.000 pesos para vuelos de primera clase, 5.000 para excursiones, 8.000 para compras, 15.000 para seguros y extras. En una sola mañana retiraron 248.000 pesos de mis ahorros, dejándome apenas 1.000 pesos en la cuenta. 40 años de levantarme a las 5 de la mañana para coser vestidos de quinceañera, de trasnochar, para ajustar uniformes, de negarme pequeños lujos para ahorrar cada centavo. Todo se había esfumado en 6 transferencias, mientras yo untaba mermelada en mi pan tostado soñando con palmeras y cócteles tropicales. Dios mío, murmuré y casi dejo caer el teléfono por el temblor de mis manos. La visión se me nubló no solo por las lágrimas, sino por un mareo que me hacía sentir que el mundo giraba fuera de control. Maribel tomó mi celular con delicadeza y leyó la pantalla en silencio. Su rostro cambió por completo. La compasión de antes se transformó en una indignación feroz, como la de una leona defendiendo a su cría herida. «Esos malditos hijos de la gran...», murmuró entre dientes, sorprendiendo con la fuerza de su rabia, y luego volvió a mirarme con voz firme pero cálida. «Rosa Elena, esto es un robo en toda regla. Que tu propio hijo te robe y te abandone como si fueras un animal cualquiera». Esas palabras retumbaban en mi mente como campanas de funeral, anunciando la muerte de todo lo que había creído sobre la familia. Mi hijo, el mismo al que amamanté durante 2 años,
porque el médico aseguraba que era lo mejor para su crecimiento. El niño al que llevé de la mano en su primer día de clases, mientras lloraba aferrado a mi vestido. El joven a quien apoyé económicamente para que pudiera estudiar administración en una universidad privada carísima. El hombre al que ayudé con el enganche de su primera casa cuando se casó con Sofía. Me había vaciado los ahorros de toda una vida y me había dejado tirada en un aeropuerto como si fuera basura de la que quería deshacerse. No lo puedo creer. No lo puedo creer, repetía una y otra vez, como si decirlo pudiera cambiar la realidad, mientras Maribel actuaba con la eficiencia de quien ya ha visto demasiadas tragedias humanas en su trabajo. ¿Tiene otras cuentas tarjetas a las que él no tenga acceso? Su tono era el de quien sabe que cada segundo es vital en una emergencia. Por suerte sí. Tenía una cuenta de ahorro secundaria en otro banco, donde guardaba 30.000 pesos más reservados, solo para verdaderas emergencias. Esas emergencias de salud o catástrofes que una nunca espera vivir. Mateo no sabía de esa cuenta porque la abrí después de que se casó siguiendo el consejo de mi hermana mayor, que siempre advertía que una mujer jamás debe poner todos sus huevos en la misma canasta, mucho menos cuando se trata de dinero. Gracias a Dios, susurré al lograr entrar a esa cuenta y ver que el dinero seguía ahí intacto. Era todo lo que me quedaba después de una vida de sacrificios, pero al menos era algo. Tenemos que actuar ya, dijo Maribel, ayudándome a incorporarme con sus manos firmes y seguras. Vamos a llamar al banco en este momento y reportar esas transferencias como fraudulentas. También bloquearemos todas las tarjetas relacionadas antes de que sigan robando. Su determinación me transmitió un poco de valor, aunque sentía que mi mundo seguía derrumbándose como un castillo de naipes en plena tormenta. Mientras caminábamos rumbo a las oficinas administrativas del aeropuerto, mis piernas temblaban, pero seguía adelante, impulsada por la mano protectora de Maribel en mi espalda. No podía dejar de pensar en todas las señales que ignoré los últimos meses, todas esas alertas rojas que preferí no ver, porque era más fácil creer en la ilusión de una familia que me quería. Las visitas cada vez más raras de Mateo a mi humilde casa, siempre con pretextos de trabajo o compromisos sociales. Sus preguntas aparentemente inocentes sobre mis ahorros, sobre si había hecho testamento, sobre cuánto dinero tenía guardado. La forma en que Sofía me miraba cuando creía que yo no la veía con esos ojos fríos que evaluaban cada rincón de mi casa, cada joya que usaba, como si hiciera un inventario silencioso. Las conversaciones que cesaban de golpe, apenas entraba en la habitación, esos susurros que no estaban pensados para mis oídos. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas noches habrán pasado en su cama ideando cómo deshacerse de la vieja estorbo y quedarse con mi dinero? Seguramente se rieron de mi ingenuidad. Hicieron bromas sobre lo fácil que sería engañarme con la promesa de un viaje familiar. Aquí podemos hacer las llamadas con calma y en privado, me dijo Maribel al abrir la puerta de una pequeña oficina que olía a café frío y papel recién impreso. Siéntese, respire hondo y vamos resolviendo esto paso a paso. Su voz tenía esa calma de profesional que en ese momento era lo único que podía sostenerme en medio de tanto caos. Marqué el número de atención a clientes de mi banco, con los dedos todavía temblorosos. La música de espera sonaba absurdamente alegre, una burla cruel, en medio del derrumbe de mi vida. Buenos días, habla con el Banco Nacional. Mi nombre es Diego. ¿En qué puedo ayudarle hoy? La voz del joven operador sonaba tan común, tan cotidiana, que me costó encontrar las palabras para explicarle que estaba denunciando el robo de toda mi vida. Necesito reportar transferencias fraudulentas. Conseguí decir, mi voz sonó más firme de lo que sentía por dentro.
Mi hijo tiene acceso autorizado a mi cuenta, pero transfirió 288.000 pesos, sin mi conocimiento ni consentimiento. Las palabras me parecían surrealistas, incluso a mí, como si estuviera contando la pesadilla de otra persona. Entiendo, señora. Siento mucho escuchar eso. La voy a transferir de inmediato al Departamento de Fraudes y Disputas. Ellos podrán ayudarle mejor con una situación tan delicada. La línea cambió, y esta vez una voz de mujer mayor tomó la llamada. Señora Rosa Elena, soy Lidia del área de fraudes. Ya revisé su cuenta y efectivamente veo las transferencias que menciona. Fueron realizadas esta misma mañana usando la autorización previa que usted concedió. Sin embargo, podemos bloquear la cuenta de inmediato e iniciar una investigación formal. ¿Pueden recuperar mi dinero?, pregunté con el pánico de alguien que se ahoga y ve una soga lanzada desde lejos. Ese dinero es todo lo que tengo. Me costó 40 años reunirlo. Mi voz se quebró al final y sentí la mano de Maribel apretando mi hombro en un gesto silencioso de apoyo. Haremos todo lo posible, señora. Como las cuentas destino están en nuestro banco, podemos solicitar el congelamiento inmediato de esos fondos. También será necesario que usted levante una denuncia formal ante las autoridades por el uso indebido de su autorización bancaria. Lidia hablaba con profesionalismo y compasión, como quien ha visto demasiados casos como el mío. Mientras me explicaba los pasos legales y los formularios que tendría que llenar, sentí como una furia helada y meticulosa empezaba a apoderarse de mí, algo que nunca había sentido antes. No era solo el dinero, aunque perder los ahorros de toda una vida fuera devastador. Era la traición, la vergüenza de que la persona en quien más confié me viera como presa fácil. Mateo y Sofía estarían ahora en Cancún, seguramente riéndose de lo sencillo que fue engañar a la vieja ingenua. Ya me los imaginaba brindando con champán en algún resort de lujo, mientras yo lloraba sobre papeles de fraude bancario en un despacho helado de aeropuerto. Pero algo había cambiado en mí durante esa llamada. La desesperación empezaba a convertirse en otra cosa, algo más fuerte y peligroso. Si creían que iba a quedarme sentada llorando mientras ellos disfrutaban de mi dinero robado, estaban muy equivocados. Rosa Elena, dijo Maribel cuando colgué. Todavía hay algo que debemos hacer de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Su voz sonaba ahora distinta, casi cómplice, como si estuviéramos por emprender algo secreto. Tiene acceso digital a esa otra cuenta de ahorros, la que ellos no conocen. Asentí mientras sacaba de nuevo mi teléfono. Mi cuenta en el banco del centro, donde tenía esos 30.000 pesos de emergencia, seguía intacta, pero vulnerable. Si Mateo se enteraba de esa cuenta, tampoco dudaría en vaciarla. Tenemos que transferir ese dinero ya mismo, insistió Maribel con urgencia, a una cuenta completamente nueva, en otro banco, uno que ellos no puedan rastrear. La idea me pareció tan brillante como aterradora. En mis 67 años, siempre fui una mujer de reglas, confiando en las instituciones, sin hacer jamás nada fuera de lo normal. Pero en ese momento, sentada en aquella oficina fría con el corazón hecho pedazos, descubrí que había dentro de mí una parte vengativa que nunca había salido a la luz. ¿Cómo hacemos eso?, pregunté, y noté que mi voz sonaba más firme, más determinada. Maribel sonrió por primera vez desde que la conocí, y en esa sonrisa había algo feroz, como si hubiera estado esperando ese cambio en mí. Conozco a alguien en el Banco Metropolitano que puede abrirte una cuenta nueva ahora mismo sin tantos trámites. Mi cuñada trabaja ahí desde hace años. Mientras Maribel hacía las llamadas necesarias, yo me quedé pensando en todo lo que había pasado en esas últimas 5 horas. Por la mañana era una abuela confiada, emocionada por su primer viaje grande,
Ahora era una mujer traicionada aprendiendo a protegerse, incluso de su propia familia. El cambio era tan profundo que sentía como si estuviera ocupando la vida de otra mujer. «Listo», anunció Maribel, después de 10 minutos de llamadas. «Aurora, mi cuñada, ya nos espera en el banco. Podemos salir del aeropuerto, 1 hora a hacer la transferencia y regresar para seguir con el papeleo de la denuncia». Me ayudó a levantarme y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que realmente tenía una aliada, a alguien que de verdad estaba de mi lado. El trayecto en taxi al banco fue silencioso. Miraba por la ventanilla las calles de la Ciudad de México recordando cuántas veces Mateo me había llevado por esas avenidas cuando era niño, cuando aún confiaba ciegamente en mí, cuando yo era su mayor heroína, y él, mi motivo de existir. ¿En qué momento esa relación tan pura se torció? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su víctima? Aurora resultó ser una mujer de unos 45 años impecable, con un peinado perfecto y una sonrisa profesional, que se volvió genuina cuando Maribel le explicó en voz baja mi situación. «Señora Rosa Elena, lamento mucho lo que está viviendo. Desafortunadamente vemos casos como este mucho más seguido de lo que quisiéramos. Hay hijos que abusan de la confianza de sus padres mayores». «¿Es tan común eso?», pregunté mientras ella preparaba los documentos de la nueva cuenta. «Más de lo que imagina», respondió Aurora con tristeza, sobre todo cuando los padres han trabajado toda la vida y tienen ciertos ahorros. Los hijos ven esa herencia como algo que les pertenece y a veces deciden tomarla antes de tiempo. Sus palabras me dolieron porque confirmaban que no era la única madre engañada, pero al mismo tiempo me dieron cierta tranquilidad. No fui tonta ni ingenua por confiar en mi hijo. Fui una madre como cualquier otra que ama y confía como millones de mujeres que lo hacen todos los días y jamás imaginan que serán traicionadas. La transferencia de los 30.000 pesos se realizó en apenas 20 minutos. Oficialmente tenía una cuenta secreta que solo conocíamos Aurora, Maribel y yo. Me dieron una tarjeta de débito nueva y todas las claves de acceso. «Memorice estos números y no los apunte en ningún lado», me aconsejó Aurora. «Si necesita recordarlos, use fechas de nacimiento de algún personaje de novela o algo así». De regreso al aeropuerto, Maribel me preguntó algo que no esperaba. «¿Cómo se siente ahora Rosa Elena? ¿Distinta?» Su pregunta me hizo pensar. Sí, me sentía diferente. El corazón seguía destrozado, la traición me dolía hasta los huesos, pero había algo nuevo germinando en mi interior. Era como si despertara de un sueño largo y confuso. «Me siento más fuerte», admití. «Y también más enojada, pero es un enojo que me da energía, no uno que me paraliza». Maribel asintió satisfecha. «Eso está bien. La rabia puede ser poderosa si se usa con inteligencia y usted tiene todo el derecho de sentirse furiosa». Cuando volvimos al aeropuerto, todo se veía distinto a través de mis nuevos ojos. Ya no era el lugar donde me habían dejado como un trasto viejo. Ahora era el sitio donde empezó mi transformación, donde había encontrado a la primera persona en años que realmente se interesó por mi bienestar, sin esperar nada a cambio. «Ahora viene la parte interesante», me dijo Maribel mientras caminábamos de vuelta hacia las oficinas administrativas. «Vamos a rastrear exactamente dónde están y qué están haciendo con su dinero, y luego nos vamos a asegurar de que sepan que cometieron un error enorme». Su tono me emocionó de una forma que jamás había experimentado. Toda mi vida fui víctima de las circunstancias, la mujer que aceptaba lo que le tocaba vivir, sin protestar, pero ahora, por primera vez, iba a tomar el control de mi destino. «¿Qué tienes en mente?»,
Pregunté, y me sorprendió oír entusiasmo en mi propia voz. Maribel sonrió con esa expresión que ya empezaba a reconocer la de alguien que ha ayudado a muchas mujeres a defenderse de quienes las lastimaron. Mira, dijo mientras tomaba su celular. Tengo conocidos en varios hoteles de Cancún. Podemos averiguar exactamente dónde se hospedan, cuánto están gastando. Y lo más importante, podremos monitorear cuando intenten usar las tarjetas que ya bloqueamos. Su plan se hacía cada vez más claro y me gustaba. Imagínese la escena, continuó Maribel, casi divertida. Ellos en un restaurante elegante pidiendo langosta y champán, creyéndose muy astutos por haber engañado a la vieja. Llega la cuenta. Presentan la tarjeta con toda la seguridad del mundo. Y se la rechazan frente a todos con el mesero esperando, sintiendo la vergüenza de no poder pagar. Esa imagen me provocó una satisfacción que no sabía que existía en mí. No era crueldad, era justicia. Por primera vez en mi vida alguien que me había dañado iba a enfrentar consecuencias reales. Pero eso no es todo, añadió Maribel con los ojos brillando. También podemos hacerles saber que usted no está aquí sentada llorando y resignada. Vamos a dejarles claro que usted está luchando, que no va a dejar que se salgan con la suya. Su propuesta me llenó de una energía que no sentía desde hacía muchos años. Por primera vez desde que todo este infierno comenzó, sonreí de verdad. No era una sonrisa de resignación, sino la de una mujer que acababa de descubrir que tiene garras y está lista para usarlas. Primero tenemos que confirmar dónde están exactamente, me explicó Maribel mientras marcaba números en su celular. Tengo una amiga que trabaja en el sistema de reservaciones de hoteles en Cancún. Si pagaron con los fondos de tu cuenta, podremos rastrear la transacción fácilmente. La rapidez y seguridad con la que manejaba todo me sorprendía. Era como si hubiera hecho esto muchas veces, como si ayudar a mujeres traicionadas fuera su especialidad secreta. Mientras esperábamos la llamada de regreso, me senté en esa misma oficina donde horas antes había llorado desesperadamente. Pero ahora todo se sentía distinto. Ya no era la víctima indefensa que esperaba limosnas de compasión. Era una mujer tomando el control de su destino, y esa sensación me embriagaba. Rosa Elena, me dijo Maribel después de colgar. Ya tenemos el hotel. Se hospedan en el Grand Riviera Palace Suite presidencial, 3 noches con desayuno incluido. La reserva está a nombre de Mateo Mendieta y costó 45.000 pesos. La cifra me golpeó como un balde de agua fría por solo 3 noches. Eso era más de lo que yo ganaba en todo un año de costurera. Están viviendo como millonarios con mi dinero, susurré, sintiendo la rabia arder en mi pecho. Exactamente, afirmó Maribel. Pero escucha esto. Mi contacto en el hotel me dice que tienen reservación para cenar esta noche en el restaurante más caro del resort. Cocina francesa, vista al mar, botella de champán Dom Perignon, que cuesta 2.000 pesos. La imagen de Mateo y Sofía brindando con ese champán, riendo de lo fácil que fue engañarme, me encendió una furia helada que jamás había sentido. ¿A qué hora es esa cena?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. A las 8 de la noche, hora de Cancún. Eso nos da justo 4 horas para coordinarlo todo. Maribel revisó el reloj y me dedicó esa sonrisa que ya reconocía en ella, la de alguien tramando una venganza perfectamente calculada. ¿Qué propones exactamente?, pregunté, aunque parte de mí ya imaginaba la escena en que la tarjeta de Mateo fuera rechazada frente a todos, en el restaurante. La humillación pública era un castigo apropiado para alguien que me abandonó como basura. Bien, empezó Maribel, sacando una pequeña libreta. Tenemos varias opciones.
La primera es simplemente esperar a que intenten pagar y la tarjeta sea rechazada. Pero eso es demasiado pasivo para mi gusto. Su tono dejaba claro que tenía en mente algo mucho más sofisticado. La segunda opción es más directa. Podemos llamar al hotel e identificarnos como familiares, preocupados porque no hemos sabido nada de ellos, y pedir hablarles. Imagínate la sorpresa cuando escuchen tu voz, después de creer que te habían dejado para siempre. La idea me entusiasmó y asustó al mismo tiempo. ¿Qué les diría? ¿Cómo reaccionarían al saber que no me quedé sentada llorando como una víctima indefensa? Pero hay una tercera opción, continuó Maribel, y es mi favorita. Podemos hacer que sepan que usted está bien, y actuando pero de una forma que les haga sufrir poco a poco. ¿Cómo?, pregunté completamente intrigada por las ideas de mi nueva aliada. Maribel sonrió con una malicia genuina. Podemos mandarles mensajes anónimos al hotel. Notas que les hagan saber que alguien sabe lo que hicieron, que están siendo vigilados, que sus acciones tendrán consecuencias. Me pareció brillante. No era solo venganza, era justicia psicológica. Yo quería que sintieran la misma angustia y ansiedad que yo sentí sentada horas en aquel aeropuerto. ¿Qué tipo de mensajes?, pregunté, notando que mi mente empezaba a pensar en formas que nunca había imaginado. Mensajes que les hagan preguntas incómodas, explicó Maribel. ¿De verdad pensaron que Rosa Elena iba a quedarse llorando para siempre? ¿De verdad creyeron que nadie notaría el dinero que se llevaron? Mensajes que los pongan nerviosos, que les arruinen sus vacaciones de lujo. Mientras Maribel hablaba, yo no podía dejar de recordar todas las noches en vela por Mateo durante su adolescencia, todas las veces que pospuse mis propios sueños para darle lo mejor. Ahora él disfrutaba del dinero que me arrebató sin una pizca de remordimiento, y eso me dolía mucho más que la pérdida económica. Vamos a nacer, todo decidí con una determinación que me sorprendió. Las notas, la llamada telefónica, y vamos a esperar a ver su cara cuando le rechacen la tarjeta. Quiero que esta sea la peor noche de sus vidas. Maribel aplaudió suavemente, como si hubiera estado esperando justo esa reacción. Perfecto. Empecemos con los mensajes. Usaré a mis contactos del hotel para que lleguen a su habitación como notificaciones oficiales. Maribel empezó a escribir en su libreta. ¿Qué quiere poner en la primera nota? Pensé un momento, recordando cada vez que Mateo me decía: «No te preocupes por nada, mamá. Ahora yo me encargo de todo». Ahora sabía que cuando decía eso, se refería a encargarse de robarme. «Escribe esto», le dije a Maribel. Las madres no son tan ingenuas como creen. Algunas sabemos defendernos. Maribel escribió la nota y asintió satisfecha. Perfecto. Eso les va a poner nerviosos sin revelar mucho. ¿Y la segunda? Quería que la segunda fuera más directa, más intimidante. Pon: el dinero robado no sabe tan dulce como esperaban, ¿verdad? Excelente, susurró Maribel anotando. Esos mensajes van a llegar a su habitación cada 30 minutos, empezando dentro de 1 hora. Cuando lleguen al restaurante, ya estarán completamente paranoicos. Pero yo quería ir más allá. La rabia que había estado creciendo dentro de mí toda la tarde necesitaba una salida aún más directa. Maribel, dije, quiero hablar con ellos. Quiero escuchar sus voces cuando se den cuenta de que no me quedé sentada esperando que regresaran. ¿Estás segura?, me preguntó Maribel. Una vez que hable con ellos, ya no podrá fingir que no están haciendo nada. Sabrán que usted está actuando, y eso podría complicar el proceso legal. Su advertencia era válida, pero mi deseo de confrontarlos era más fuerte que cualquier riesgo. Estoy segura.
respondí sin dudar. Quiero que sepan que su madre no es la tonta que ellos imaginaron. Quiero que entiendan que subestimaron por completo a la mujer que les dio la vida. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una ira contenida que por fin encontraba salida. Maribel asintió y marcó el número del hotel. Gran Riviera Palace. «Buenas tardes», contestó una voz femenina con acento del Caribe mexicano. «Buenas tardes, habla Maribel Hernández del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos una situación familiar urgente y necesitamos contactar a uno de sus huéspedes, el señor Mateo Mendieta. Un momento, por favor». La línea entró en espera con una música tropical que sonaba absurdamente alegre para el momento. Maribel me pasó el teléfono y susurró: «Respire hondo, ahora usted tiene el poder». Cuando escuché la voz de Mateo contestar, diga, sentí como si una descarga eléctrica me recorriera el cuerpo. Su voz sonaba relajada, alegre, sin rastro de culpa ni preocupación. Estaba disfrutando unas vacaciones robadas mientras yo había vivido las horas más amargas de mi vida. «Hola, hijo», dije con una calma que me resultó extraña. El silencio que siguió fue tan denso que hasta alcancé a oír el sonido del mar de Cancún al fondo. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, lo escuché cambiar el tono de su voz. «Mamá, ¿cómo conseguiste este número?» Ahora sí sonaba nervioso, casi asustado. Era exactamente lo que yo esperaba. «¿Cómo conseguí este número?», repetí su pregunta con una tranquilidad que me sorprendió. «La pregunta correcta, Mateo, es: ¿cómo conseguiste acceso a mis 248,000 pesos esta mañana?» El silencio que siguió era tan intenso que pude escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. Maribel me miraba con admiración, haciendo gestos de aprobación. «Mamá, te lo íbamos a explicar todo», balbuceó Mateo, y pude oír a Sofía al fondo, preguntando quién era. «Hubo un problema con los boletos, tuvimos que adelantar el viaje por disponibilidad. Sus excusas sonaban ridículas incluso para él, y eso me llenó de una satisfacción feroz». «¿Un problema con los boletos?», pregunté, dejando que el sarcasmo impregnara cada palabra. «El verdadero problema, Mateo, es que nunca compraste un boleto para mí. O el problema era que necesitabas vaciar mi cuenta antes de que yo descubriera tu engaño». Mi voz se volvía cada vez más dura, como si estuviera canalizando décadas de decepciones y heridas acumuladas. «No es robo, mamá», dijo Mateo con esa voz que usaba de niño cuando lo sorprendía en una mentira. «Tú me diste acceso a la cuenta. Técnicamente yo estaba autorizado». Sofía se había acercado al teléfono porque ahora también la escuchaba murmurar nerviosa, diciendo algo, como que nunca pensaron que llamaría tan pronto. «Mateo», le dije con una frialdad que nunca antes había dirigido a mi hijo, «te di acceso solo para emergencias, no para costearte unas vacaciones de lujo, mientras me abandonabas en un aeropuerto como si fuera basura». Maribel me aplaudía en silencio, animándome a no soltar la presión. «Mamá, por favor, déjame explicarte», suplicó Mateo, y ahora su voz sí sonaba realmente desesperada. «Vamos a volver mañana, podemos hablar de todo. Nunca fue nuestra intención lastimarte». Sus palabras me provocaron una risa amarga, una risa seca que salió de mi garganta sin que pudiera evitarlo. «No era su intención lastimarme», repetí, y la risa se volvió más fuerte. «Entonces, ¿qué pretendían al dejarme sentada 4 horas como una tonta esperando en el aeropuerto? ¿Qué esperaban lograr al dejarme con la cuenta vacía para pagar una suite presidencial de 45,000 pesos?» El silencio que siguió me confirmó que no esperaba que yo supiera esos detalles tan precisos. «¿Cómo lo sabes?», empezó a preguntar, pero lo interrumpí.
Quería que sintiera la misma confusión y paranoia que yo sentí durante horas. Sé muchas cosas, hijo. Sé que están en el Gran Riviera Palace. Sé que tienen reservación para cenar esta noche en el restaurante francés. Sé que pidieron una botella de Dom Pérignon de 2000 pesos. Con cada dato que soltaba podía notar cómo su respiración se volvía cada vez más agitada. «Mamá, ¿dónde estás?» «¿Cómo te enteraste de todo eso?» La pregunta de Mateo era casi aterrada. Sofía discutía con él en voz baja. Pude oír palabras como «Esto no tendría que estar pasando, algo salió mal. Estoy exactamente donde me dejaron». Respondí con una sonrisa que, aunque él no podía ver, seguro podía percibir en mi voz. Pero resulta que no soy la anciana indefensa que imaginaron. Resulta que cuando uno daña a los demás, a veces esos otros encuentran la manera de defenderse. «¿A qué te refieres con eso?», preguntó Mateo. Y ahora su voz tenía un matiz de pánico que me llenó de una satisfacción jamás sentida. Era la primera vez en mi vida que sentía tener verdadero poder sobre alguien que me había hecho daño, y la sensación era adictiva. «Quiero decir», respondí despacio, disfrutando cada sílaba, «que la cena de esta noche va a ser muy interesante para ustedes. Espero que hayan aprovechado el día en la playa, porque será el último tranquilo de estas vacaciones». Maribel me indicó que era el momento ideal para colgar y asentí. «Mamá, espera, no cuelgues», suplicó Mateo, pero yo ya había tomado mi decisión. «Disfruten el champán, hijos. Se lo merecen». Colgué y me quedé temblando, pero no de miedo, sino de pura adrenalina. Era como haber corrido un maratón emocional y haber llegado aquí a la meta triunfante. «Eso fue perfecto», exclamó Maribel, aplaudiendo de verdad. «Ahora los dejaste completamente confundidos. Se van a pasar horas preguntándose ¿qué más sabe mamá? ¿De qué más es capaz?». Su entusiasmo era tan contagioso que por primera vez en todo el día me sentí poderosa de verdad. «Pero esto es solo el principio», añadió Maribel mientras revisaba la hora. «Ahora siguen los mensajes a su habitación y luego la gran sorpresa en el restaurante». Su plan avanzaba como una obra de teatro perfectamente dirigida, y por primera vez yo era la protagonista. Durante los siguientes 30 minutos, Maribel coordinó todo con sus contactos en Cancún. La primera nota fue entregada en su habitación a las 4 de la tarde, hora local. Las madres no son tan ingenuas como creen. Algunas sabemos defendernos. Según el botones que la llevó Mateo, se quedó blanco al leerla y empezó a revisar la cerradura de la puerta una y otra vez. La segunda nota llegó a las 4:30. El dinero robado no sabe tan dulce como esperaban, ¿verdad? Al parecer, Sofía gritó al leerla, y ambos salieron a la terraza a discutir en voz baja, mirando constantemente hacia atrás, como si temieran que alguien los estuviera observando. «Son las 5:30», anunció Maribel. «Es hora de la última nota antes de que bajen a cenar». Esa última nota fue idea mía, inspirada por 40 años de ser menospreciada. Nunca subestimen a una madre traicionada. Estamos más conectadas de lo que creen. Mientras esperábamos a las 7:30 para confirmar que Yavkis bajado al restaurante, me di cuenta de algo importante por primera vez en décadas. Me sentía realmente viva. No era solo la venganza lo que me daba fuerza, sino saber que después de tantos años, siendo pasiva ahora, era yo quien tomaba las riendas de mi vida. «Rosa Elena», me dijo Maribel, «de pronto quiero preguntarle algo personal. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente poderosa, verdaderamente dueña de su destino?» Su pregunta me tomó desprevenida porque la respuesta era dolorosamente clara. Nunca, admití sin dudar.
Siempre he sido la que acepta, la que se adapta, la que espera que los demás tomen las decisiones importantes. Incluso con mi esposo, que fue un buen hombre, yo solo seguía sus planes. Maribel asintió como si hubiera esperado justo esa respuesta. Eso va a cambiar a partir de hoy, me aseguró con convicción. Lo que está haciendo ahora, la manera en que está enfrentando esta traición, está mostrando de qué es capaz cuando decide pelear. Sus palabras resonaron dentro de mí, porque sabía que tenía razón. El teléfono de Maribel sonó a las 7:40. Confirmado, anunció tras colgar. Bajaron al restaurante hace 10 minutos. Según mi contacto, se ven nerviosos, no dejan de mirar alrededor, como si esperaran que alguien apareciera de repente. El efecto psicológico de las notas funcionaba a la perfección. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en pedir la cuenta? Pregunté, sintiendo cómo la anticipación me llenaba el pecho. Normalmente una cena así dura entre 2 y 3 horas, respondió Maribel. Así que alrededor de las 10 de la noche tendremos nuestro gran momento. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida, pero también las más emocionantes. Maribel y yo planeamos paso a paso cómo seguir presionándolos después del rechazo del pago, cómo no dejarles ni un respiro, y sobre todo cómo garantizar que jamás volvieran a subestimarme. A las 10:05 de la noche el teléfono de Maribel sonó con la llamada que habíamos esperado durante horas. Sí, contestó ella, y vi cómo una sonrisa lenta se dibujaba en su rostro mientras escuchaba. Perfecto. Sí, era justo lo que queríamos. Gracias por confirmarlo. Colgó y se volvió hacia mí con los ojos brillando de satisfacción. Rosa Elena, me dijo con voz triunfante, acaba de suceder exactamente lo que planeamos. El pago fue rechazado cuando intentaron pagar la cuenta en el restaurante. Según mi contacto, la escena fue espectacular. Se sentó a mi lado y empezó a narrarme cada detalle, como si ella misma hubiera estado ahí. Mateo presentó la tarjeta con toda la seguridad del mundo, siguió Maribel. Incluso dejó propina extra para el mesero antes de que procesaran el cobro. Cuando la terminal marcó transacción denegada, pensó que era un fallo técnico y pidió que lo intentaran de nuevo. La imagen me llenó de una satisfacción tan fuerte que por un momento me sentí mareada. ¿Y luego qué pasó?, pregunté, aunque cada palabra era música para mis oídos. El mesero intentó 3 veces más con la misma tarjeta y luego con otras 2 que Sofía sacó de su bolso. Todas fueron rechazadas una tras otra. Para entonces los otros comensales ya se habían dado cuenta de lo que ocurría. Maribel siguió relatando la humillación pública de mi hijo y mi nuera con un deleite que compartí completamente. Sofía empezó a discutir con Mateo en voz baja, lo bastante fuerte para que varias mesas cercanas oyeran que él había prometido que todo estaba bajo control. Mateo sudaba visiblemente y pidió hablar con el gerente del restaurante. Al final pudieron pagar, pregunté, aunque en el fondo deseaba que no encontraran solución fácil. Ese fue el mejor detalle, respondió Maribel con una sonrisa satisfecha. Tuvieron que llamar al gerente del hotel, quien les informó que todas las cuentas asociadas a su habitación estaban congeladas. No pudieron pagar ni la cena ni el minibar. La vergüenza fue total y pública, justo como lo habíamos planeado. Pero Maribel aún no terminaba de contarme todo. Ahora viene lo más interesante. Al volver a la habitación les esperaba otra nota. Casi olvido que habíamos dejado un último mensaje después de la cena. ¿Qué decía?, pregunté, sabiendo que Maribel habría elegido las palabras perfectas. La humillación que sintieron esta noche es solo una pequeña muestra de lo que significa ser traicionado por quienes más confías. La nota era perfecta, les obligaba a enfrentar lo que me hicieron, pero multiplicado por la vergüenza pública.
¿Cómo reaccionaron? Quise saber, esperando que al fin sintieran algo de culpa. Según el botones, Sofía rompió a llorar y Mateo caminaba como un animal acorralado. Intentaron llamar al banco desde el teléfono del hotel, pero no lograron solucionar nada a esas horas. La imagen de Sofía llorando me provocó sentimientos encontrados. Me alegraba que sintiera una pizca del dolor que me causó, pero también recordé todas las veces que lloré sola, preguntándome por qué nunca quiso aceptarme como familia. Maribel, dije tras procesar todo, quiero hablar con ellos de nuevo. Pero esta vez será distinto. No quiero sonar triunfante. Quiero que realmente entiendan el daño que hicieron. Mi plan era diferente. Ya no buscaba solo humillarlos, sino que asumieran el peso emocional de su traición. ¿Estás segura?, me advirtió Maribel. Después de esta noche estarán desesperados y podrían intentar manipularte de nuevo. Su advertencia tenía sentido, pero yo ya no era la mujer ingenua de esa mañana. Estoy segura, respondí firme. Esta vez controlo yo la conversación, diré lo que necesito y luego decidiré mi futuro sin ellos. Maribel asintió y marcó de nuevo al hotel. Cuando Mateo contestó su voz, ya no tenía aquel tono seguro de antes, sino que sonaba quebrada, casi suplicante. «Mamá, ¿eres tú otra vez?» «Sí, soy yo», respondí sintiéndome en control. «Supongo que tuvieron una cena interesante esta noche». No pude evitar un leve sarcasmo, pero mantuve el tono sereno. «Mamá, por favor», suplicó Mateo mientras Sofía sollozaba al fondo. «No entendemos nada, nos rechazaron todos los pagos. El hotel amenaza con llamar a la policía si no resolvemos esto antes de mañana». «¿Y cómo se siente eso, hijo?», pregunté con el mismo tono maternal de siempre, aunque con un propósito muy diferente. «¿Cómo se siente estar en un lugar extraño sin recursos y sin saber en quién confiar? Terrible», admitió Mateo, la voz rota. «Nos sentimos perdidos, humillados, asustados». Sus palabras me demostraron que finalmente entendía lo que sentí aquel día en el aeropuerto, aunque ahora era él quien enfrentaba las consecuencias de sus actos. «Eso que están sintiendo», dije despacio, «es exactamente lo que yo sentí durante 4 horas, sentada en aquella silla del aeropuerto. Perdida, humillada, asustada y traicionada por las únicas personas en quienes confiaba de verdad. Sofía había dejado de llorar, y ahora podía oír cómo escuchaba cada palabra. «Mamá, lo sentimos mucho», susurró Mateo, pero yo no había terminado. «Durante 40 años trabajé desde el amanecer hasta la noche para darles una vida mejor. Cada peso que ahorré, cada sacrificio, cada vez que me negué pequeños gustos por su futuro, ustedes lo vieron como una oportunidad para robarme». «No fue un robo», protestó Sofía débilmente, pero la corté en seco. «Sofía, tú me convenciste de que este viaje era un regalo familiar. Me ayudaste a elegir mi ropa, me hablaste de lo feliz que estabas de compartir tiempo conmigo. Y todo eso sabiendo que iban a dejarme tirada como si fuera un perro viejo». El silencio era tan denso que incluso podía oír el aire acondicionado del hotel. Por fin Sofía tomó el teléfono. «Rosa Elena», me dijo la voz temblorosa. «Tienes razón. Lo que hicimos fue horrible, no tiene perdón. Pero ayúdanos, estamos desesperados». Su ruego me hizo sentir una fuerza que nunca había experimentado. Por primera vez tenía el control. Ahora ellos necesitaban algo de mí, no al revés. «Sofía», dije fría, «ustedes tomaron su decisión esta mañana al vaciar mi cuenta y dejarme sola en el aeropuerto. Ahora yo tomaré las mías». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mateo cada vez más alterado. Su voz ya mostraba ese pánico de quien entiende que no habrá solución fácil. «Quiero decir», respondí, «que van a pasar el resto de sus vacaciones
igual que pasé mi día sin recursos, sin apoyo, dependiendo de la buena voluntad de desconocidos. Van a saber lo que es sentirse abandonados. Mi respuesta sonó más dura de lo que planeé, pero era lo que sentía. «Mamá, no puedes hacer esto», suplicó Mateo. «Somos tu familia. Cometimos un error, pero seguimos siendo tu hijo y tu nuera. No puedes dejarnos así». Ese argumento me habría conmovido antes, pero ahora sonaba vacío. «Familia», repetí la palabra con amargura. «¿Eso somos?» Porque hoy, cuando planearon robarme y dejarme tirada, no pensaron mucho en los lazos familiares. Sofía volvió a tomar el teléfono, ahora llorando abiertamente. «Rosa Elena, por favor», me imploró entre sollozos. «Fue idea mía». Yo presioné a Mateo. Él no quería lastimarte, pero le insistí. Su confesión, echándose la culpa, solo confirmó que finalmente comprendían el daño causado. «¿Qué dinero necesitaban tanto?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Tenemos muchas deudas», admitió Sofía. «La hipoteca lleva 3 meses sin pagarse. Debemos en 5 tarjetas, y el banco nos amenaza con quitarnos la casa si no pagamos pronto». Esa confesión me golpeó como un balde de agua fría. No solo me robaron por capricho, sino que llevaban tiempo viviendo por encima de sus posibilidades, y decidieron que mi dinero era la solución. En vez de pedirme ayuda, prefirieron traicionarme y dejarme sola. «Sabíamos que no nos darías tanto dinero de golpe», admitió Mateo recuperando el teléfono. «Y queríamos que entendieras lo grave que era nuestra situación. Pensamos que si tomábamos el dinero y luego lo explicábamos, lo verías como una emergencia familiar». Su lógica torcida me dejó muda. Habían creído mejor traicionarme por completo que confiar en mí. «Mateo», dije con una frialdad tajante, «tu papá se avergonzaría de verte así». Mencionar a mi esposo fue como lanzar una bomba emocional. Mateo empezó a llorar como no hacía desde niño. «No digas eso, mamá, por favor. Papá siempre dijo que la familia se apoya. Y también nos enseñó a trabajar honestamente por lo que queremos», respondí. «Jamás hubiera robado a su madre, te lo aseguro. Él me habría contado sus problemas y los habríamos enfrentado juntos». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero no eran de tristeza, sino de coraje. «Todavía podemos arreglarlo», murmuró Sofía con esperanza. «Podemos regresar a la Ciudad de México y hablar como familia». Su propuesta sonaba a último recurso. No dije, más firme que nunca: «Esa oportunidad existió esta mañana antes de que eligieran traicionarme. Ahora todo ha cambiado». Maribel me miraba con orgullo, como animándome a mantenerme fuerte. «¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones?», preguntó Mateo con voz temblorosa. Su pregunta me hizo pensar en lo que realmente quería. Primero les dije, van a pasar el resto de sus vacaciones, igual que yo pasé mi día, sintiéndose vulnerables y solos. Quiero que experimenten mi dolor. Segundo, cuando regresen, van a devolver hasta el último peso que me quitaron con intereses. No me importa cómo lo consigan, vendan la casa, el auto, pidan prestado, pero devuélvanlo todo. Tercero, nunca más tendrán acceso a mis cuentas, papeles, ni decisiones financieras. Me tratarán como a una adulta con derechos, no como a una presa fácil». Sofía preguntó en voz baja: «¿Y si hacemos todo eso, podremos volver a ser familia?». Esa pregunta me atravesó. «La familia que conocí murió esta mañana en el aeropuerto». «No lo sé», admití con sinceridad. «El daño ya está hecho. Tal vez la confianza nunca regrese». Mi respuesta era dura pero real. Tenían que entender que sus actos cambiaron todo. «Pero mamá, sin nosotros estarás sola», suplicó Mateo. «Hoy aprendí algo importante», le dije con una sonrisa que él podía sentir. «Estar sola es mucho mejor que estar rodeada de quienes me ven solo como una víctima.
Por primera vez en mi vida decirlo, se sintió liberador. «No queremos que estés sola», murmuró Sofía. «Queremos arreglarlo, volver a lo de antes». Su deseo de volver al pasado solo me confirmó que aún no entendía lo que había cambiado. «Las cosas no volverán a ser como antes», les expliqué con calma. «Porque yo no voy a volver a ser la misma». La mujer que se sentó en esa sala de aeropuerto, esperando ingenuamente, ya no existe. Mi transformación fue total y definitiva. «¿Quién eres ahora entonces?», preguntó Mateo casi en un susurro. Su pregunta me hizo pensar. Realmente, había cambiado más de lo que imaginaba. «Ahora soy una mujer que sabe defenderse», contesté. «Una mujer que no va a dejar que la traten como alguien sin valor. Una mujer que entiende que a veces hay que pelear por la propia dignidad, incluso contra quienes se supone que te quieren». Mis palabras sonaban como una declaración. «¿Eso significa que nunca volveremos a tener una relación normal?», preguntó Sofía desesperada. «Nunca podremos estar juntos como familia». Su pregunta tocaba el fondo de todo. «Significa», dije pausadamente, «que cualquier relación futura será bajo mis condiciones, no las de ustedes. Van a tener que ganarse mi respeto y mi confianza, y eso tomará tiempo. Nunca más permitiré que me vean como una anciana indefensa». Maribel me hizo señas de que era momento de terminar. Tenía razón. Ya había dicho todo lo necesario y alargar la charla solo les daría más oportunidades de manipularme. «Aquí termina la conversación», les dije firme. «Cuando regresen a la Ciudad de México pueden buscarme solo para arreglar cómo me van a devolver mi dinero. Hasta entonces no quiero saber nada más de ustedes». «Mamá, espera», gritó Mateo, pero ya había colgado. Me quedé sentada en silencio asimilando lo ocurrido. Por primera vez en el día sentí verdadera paz conmigo misma. 3 meses después de aquel día en el aeropuerto, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa tomando café, mientras veo el amanecer sobre las montañas. No es una casa grande ni lujosa, pero es completamente mía. La compré con parte del dinero que recuperé de Mateo y Sofía, quienes tuvieron que vender su casa y su coche para devolverme lo que me quitaron. Maribel viene a visitarme todos los domingos. Se ha convertido en algo más que la mujer que me ayudó aquel día. Es mi mejor amiga, la hermana que nunca tuve. Hoy es domingo y no será diferente. A las 10 de la mañana llegará con pan dulce de la panadería y me contará las novedades del aeropuerto. A veces me platica de otras mujeres a quienes ha ayudado, otras víctimas de traiciones familiares, que también encontraron en ella el apoyo que yo encontré. «¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad?», me preguntó Maribel, el domingo pasado regando el jardín juntas, «que nació de tu peor momento, pero nos trajo a ambas los mejores días». Tenía razón. Si Mateo y Sofía no me hubieran traicionado, nunca habría descubierto mi verdadera fuerza ni la amistad real. Mi relación con mi hijo y mi nuera sigue siendo complicada y probablemente siempre lo será. Me visitan una vez al mes el último sábado, siempre a la hora exacta, y sabiendo que solo tienen 2 horas de mi tiempo. Sofía intentó disculparse varias veces llorando dramáticamente, pero ya no me dejo manipular por ese tipo de emociones. Mateo, en cambio, parece realmente arrepentido, aunque dudo que su arrepentimiento tenga más que ver con las consecuencias que con el dolor que me causó. «¿Los has perdonado?», me preguntó hace unas semanas mi vecina Aurora. Aurora, con 62 años y recién divorciada tras 3 décadas de matrimonio, sabe lo que es empezar de nuevo en esta etapa. «No se trata de perdonar», o no, le respondí mientras compartíamos un té en mi jardín. «Se trata de cuidarme y vivir bajo mis propias reglas».
La verdad es que hoy he construido una vida que jamás imaginé posible cuando era esa Rosa Elena ingenua sentada en la sala de espera del aeropuerto. Ahora tomo clases de pintura los martes y jueves en el Centro Cultural. Mis primeros cuadros fueron terribles, pero Valentín, mi maestro de 70 años, dice que tengo potencial. El arte no es técnica, es expresar tu verdad, me repite siempre. Descubrí que mi verdad interior está llena de colores y emociones que nunca me permití explorar. Pinto paisajes con verdes intensos y violetas, retratos de mujeres valientes, bodegones de cosas simples y hermosas. Cada cuadro es un grito de independencia. Cada pincelada me recuerda que nunca es tarde para descubrirse. Los miércoles y viernes trabajo como voluntaria en un refugio de mujeres. Mi experiencia de traición familiar, aunque distinta, me da otra perspectiva para apoyar a otras mujeres heridas por gente en quien confiaban. ¿Usted entiende lo que es sentir que quienes deberían cuidarte te usan?, me preguntó una joven hace poco. Sí, lo entiendo perfectamente. Entiendo la confusión, la humillación, ese pensar que todo es culpa tuya. Pero también sé que se puede salir de la oscuridad siendo más fuerte. Mi historia ha inspirado a muchas que creían que ya no podían cambiar. Hace un mes Mateo me llamó para decir que Sofía está embarazada. «¿Vas a tener tu primera nieta, mamá?», me dijo con voz esperanzada, como si un bebé pudiera borrar lo ocurrido. «Se va a llamar Esperanza», añadió Sofía. La ironía del nombre no se me escapó. «Me alegro por ustedes», respondí con sinceridad. «Espero que sean mejores padres de lo que fueron como hijos». Eso dejó a Mateo en silencio un buen rato. «¿Significa que querrás conocerla?». «Por supuesto», le dije, «pero bajo mis condiciones en mi casa y cuando yo decida. Y si intentan usar a la niña para manipularme, cortaré el contacto sin dudarlo». Creo que le tranquilizó mi sinceridad. Al menos ya sabe a qué atenerse. En ese momento suena el timbre. Es Maribel llegando como siempre temprano y con su bolsa de pan dulce, sonriendo con esa calidez tan suya. «Buenos días, guerrera», me dice con el apodo que inventó para mí, tras ver cómo enfrenté todo. «Buenos días, ángel guardián», le contesto. Nos sentamos en la terraza y me platica de una mujer de 50 años que ayer lloraba en el aeropuerto porque su hermana la engañó en una inversión. «Le di tu número», me avisa Maribel. «Ojalá no te moleste, creo que le ayudaría Place. Hablar con alguien que entiende ese dolor». No me molesta en lo absoluto. De hecho, ayudar a otras mujeres traicionadas es ahora una de mis mayores pasiones. He creado una especie de red informal, mujeres de todas las edades, que pese al dolor, han decidido no dejar que una traición defina el resto de sus vidas. ¿Sabes lo que Aurora me dijo ayer?, le cuento a Maribel mientras partimos pan dulce. Me dijo que soy la mujer más valiente que conoce, que admira cómo convertí la peor traición de mi vida en el inicio de mi mejor etapa. Sus palabras me llenaron de orgullo, porque sé que son ciertas. Maribel sonríe y toma mi mano. «Rosa Elena, ¿te acuerdas de lo que me dijiste aquel primer día en el aeropuerto? Dijiste que nunca habías sentido poder real sobre tu vida». Asiento recordando perfectamente esa charla que cambió mi destino. Verte hoy es asombroso. No solo tienes el control de tu vida, sino que usas esa fuerza para que otras mujeres descubran la suya. Tienes razón. La mujer que era hace 3 meses, esperando a un hijo, que nunca pensó en volver, era solo una sombra de la persona que soy ahora. Aquella vivía para los demás, valoraba su vida en función de otros, buscaba aprobación externa. Esta nueva Rosa Elena vive para sí misma, mide su valor por su propia paz y felicidad, y celebra cada pequeño logro.
¿Alguna vez te arrepientes?, pregunta Maribel, una pregunta que me hace seguido y cuya respuesta nunca cambia. ¿Te arrepientes de haber sido tan firme con ellos, de no haberlos perdonado enseguida como hubiera hecho la Rosa Elena de antes? Jamás, respondo segura. La antigua Rosa Elena habría perdonado todo de inmediato, habría vuelto a confiar sin reservas, habría seguido permitiendo que la vieran como una presa fácil. Ahora exijo respeto, pongo límites claros y cuido mi dignidad. Mientras terminamos el desayuno pienso en Mateo y Sofía. Seguramente están en su departamento, ajustándose a una vida mucho más simple, preparándose para ser padres, sin el colchón económico que esperaban conseguir con mi dinero. No siento lástima, pero tampoco odio. Lo que siento es mucho más poderoso, una indiferencia total hacia sus problemas y una satisfacción plena por mi propia vida. ¿Lista para otra semana de aventuras?, me pregunta Maribel, mientras se despide. Mañana tienes pintura, martes el refugio, miércoles tu clase de baile. Mi agenda ahora está llena de actividades que me apasionan, de amistades sinceras, de proyectos que me llenan de propósito. Más que lista, le respondo sonriendo. Me siento emocionada. Y es verdad. A mis 67 años, tras décadas de vivir para otros, por fin estoy viviendo para mí. La traición que pensé que me destruiría terminó dándome la libertad que siempre necesité. Hoy soy libre, y esa libertad sabe mucho mejor que cualquier venganza. Dicen que la vida después de los 60 es como un atardecer más pausado, más silencioso, pero también más hermoso, si aprendemos a mirarlo de verdad. Durante muchos años pensé que mi papel era cuidar de todos, menos de mí misma. Era la madre, la esposa, la abuela, la vecina que siempre estaba dispuesta a dar, a escuchar, a perdonar. Pero me olvidé de preguntarme, ¿qué pasa con lo que yo quiero? Con lo que yo siento. ¿En qué momento dejamos que la vida se nos escape de las manos, creyendo que ya no merecemos empezar de nuevo? La traición de mi propia familia me dolió más que cualquier otra herida. Me sentí invisible, pequeña, desechable. Pero cuando toqué fondo, descubrí una fuerza en mí que nunca se había imaginado. Aprendí que la dignidad no tiene edad, que poner límites no te hace egoísta, sino valiente, que a veces el verdadero amor propio empieza el día en que decides dejar de permitir que otros decidan por ti. A todas las mujeres que hoy se sienten solas, agotadas o menospreciadas, quiero decirles algo con el corazón en la mano. Nunca es tarde para reinventarse. Nunca es tarde para defender tu felicidad. La soledad, cuando es elegida y no impuesta, puede ser el comienzo de una etapa maravillosa. No tengan miedo de decir, ya basta de empezar de cero, de buscar nuevas pasiones o de rodearse solo de quienes las valoran. Aprendí a mis 67 años que la vida no se termina cuando los hijos se van, ni cuando los demás te fallan. A veces justo ahí es cuando empieza tu verdadera historia. Y sí, a veces la familia duele, a veces decepciona. Pero la familia también puede encontrarse en nuevas amigas, en una comunidad que te escucha en ti misma. No somos víctimas, somos sobrevivientes, guerreras silenciosas. Merecemos respeto, amor y alegría no porque seamos madres o abuelas, sino porque somos personas con sueños y derechos. Si hoy tienes miedo, si te sientes atrapada en una situación injusta, te abrazo desde la distancia. No te conformes con menos de lo que mereces. La libertad, la dignidad y la paz no tienen fecha de caducidad. Tú también has vivido una traición o un renacer después de los 60. ¿Qué te dejó mi historia? Me encantaría leerte en los comentarios y compartir juntas este espacio de apoyo entre mujeres valientes. Tu voz también puede inspirar a alguien más. Cuéntame,
¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?